Relatos, en su mayoría ficción, de 6 autores de Santa Cruz, todos quienes lo hacen, incluido Tintoretto, el dibujante, fueron o son trabajadores de prensa y desarrollan sus tareas en el campo de la comunicación. Los autores son José Antonio Villanueva, Esteban Leyes Sandoval, Ruth Salfate, Lucrecia Sotelo, Sandro Díaz y Leandro Dolan. El ilustrador es Martín Flores, Tintoretto. Dice el prólogo de Patricia Laura Jiménez: ellos han tomado el tiempo, han disfrutado y sufrido. Fijar palabras no es tan sencillo. Al crear estos relatos, la diversidad que nos ofrecen podría encontrarla maravillosa o sorpresiva, o lo que quieran experimentar mientras leen estos mundos inventados que pueden percibirse muy reales. Presentan esta obra literaria sus autores y autoras: Leandro Dolan, Ruth Salfate, Tony Villanueva, Esteban Lewe, Sandro Díaz y Lucrecia Sotelo. Los dejamos con Prensatorias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Álvarez y voy a ser un poco el moderador de esta presentación del libro Prensatorias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de que conforman el proyecto Prensatorias, que agrupa colegas periodistas, pero también varios de ellos licenciados, licenciadas, docentes del ámbito universitario, por lo que no solo son periodistas, sino personas comprometidas con la comunicación, ya desde otros aspectos. A la mayoría los conozco, solo Lucrecia, que hoy tengo el gusto de poder conocerla. Bueno, con el resto nos conocemos de hace varios años, precisamente en el compromiso del ejercicio periodístico, con la mayoría de ellos. Y nos conocimos, bueno, nada, defendiendo incluso este ejercicio periodístico. Por ejemplo, cuando se creó el sindicato de prensa, o cuando se revitalizó nuestra prensa hace ya unos 15 años atrás con Tony. Bueno, también con Sandro nos conocí haciendo programas de rock, con la Ruth también en ese ámbito de la defensa del ejercicio periodístico, a Leandro del ámbito académico, a Esteban también lo conozco del ámbito del sindicato cuando se estaba creando, como decía Lucrecia, la estoy conociendo ahora, en el ámbito de esta presentación. Y bueno, y a Tintoretto, bueno, hoy no está aquí, pero hablamos con Tony hace un ratito nada más, debe ser el dibujante, la persona que ha retratado el periodismo en Río Gallegos, en Santa Cruz, en los últimos 20 años, y yo lo conozco cuando empezaba en este ejercicio, en este oficio que él tiene también, hace ya más de 20 años. Así que la verdad estoy muy contento de estar con todos ustedes y agradecido, por supuesto, por esta posibilidad. Voy a ir de alguna manera presentándolos de a uno. A mi derecha, ahí al principio, bueno, lateral por la derecha, Esteban Lewe. Bueno, Esteban, tengo que ir haciendo preguntas, ¿verdad? Entonces, lo primero que se me ocurre preguntar es si vos ya venís con un libro que tiene que ver con, bueno, la vida incómoda, que me gusta mucho por otro lado ese título. ¿Qué significa para vos esto, ¿no? de haberte incorporado a Prensatorias, que en realidad de alguna manera tiene que ver con trabajar con un grupo de amigos también, ¿no? Así que te paso la pregunta. Bueno, primeramente muchas gracias Claudio, muchas gracias a todo el equipo acá presente, muchas gracias a todos ustedes por venir, la verdad que nos pone muy contentos y no creíamos en algún momento poder presentarlo, así que la verdad que es doble satisfacción. Bueno, en mi caso tengo un libro anterior que fue sacado en 2020, es un libro autogestivo hecho en Calafate. En ese momento yo residí en Calafate justamente, se llama La vida incómoda y es un libro de relatos breves, 9 relatos breves, que pueden conseguirlo en el puesto de Distancia Editora, que tiene muy lindas cosas también de gente de Calafate. De hecho, en ese momento tiene otro sentido porque fue hecho, digamos, en talleres de la localidad, incluso por nosotros mismos. Entonces tiene algún sentido esa producción calafateña. Y bueno, en ese momento elegimos un hermoso momento para lanzarlo, que fue el 18 de marzo de 2020. Y después tuvimos que esperar hasta junio más o menos para poder repartirlo. Y en ese interín se empezó a gestar Prensatorias también, paralelamente, cuando se estaba distribuyendo la vida, porque bueno, me llamó José Antonio diciéndome, bueno, sería muy bueno tal vez experimentar, cómo podemos entre varios periodistas que estamos habituados a escribir cosas de actualidad, lo coyuntural, compartir primero entre nosotros cuestiones de ficción y por qué no soñar con un libro. Y bueno, fue lo que se fue dando en ese momento.
y le agregamos las ilustraciones y Tintoretto, así que respondiendo un poco a tu pregunta, es como todo grupo humano, digamos, tuvimos idas, venidas, dificultades, lo económico, el tiempo de cada uno, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Yo lo definiría más que nada como un experimento de varias voces. Un experimento de varias voces, lo que está señalando Esteban. En realidad este es un libro, Pensatorias, es un libro, digamos, esencialmente hecho por colegas periodistas que abordan el tema de la ficción, ¿no? Desde cada uno con su impronta, es natural, son dos personas diferentes a las que une algo, que es el periodismo. El periodismo tiene cierta cosa rústica, lo hablábamos también con Tony, ¿no? Que al momento de incorporarse al ámbito de la literatura, queda como de manifiesto esa cosa rústica que estoy planteando, pero en realidad la belleza de las palabras están en todos los campos. Lucrecia, me toca preguntarte a vos, que encima, hoy te pasó una situación, perdón por lo voy a decir, pero claro, a Esteban, es verdad, pero te menciono a vos porque ya una de esas historias más o menos las contaste y te volvió a pasar. Esto de estar tanto tiempo en el colectivo para llegar a destino, a la ciudad luz, como en algún momento lo definís. Lucrecia, bueno, contanos un poco, es tu apreciación. Bueno, también agradezco la presencia de todos, muchos compañeros de la universidad. Me emociona mucho esta presentación en particular, no es porque, quizás porque esté cansada también, capaz que me emocione por la situación en sí. Yo llegué a este proyecto invitada por Tony y por Esteban, y a las dos personas de la universidad, a Ruth y a Sandro, pero esta invitación tiene que ver con lo que escribí también, pero tiene que ver con la metáfora de mi lugar en Santa Cruz. Se darán cuenta con mi tonada que yo, muy lejos de ser santacruceña, es más, si hay algún cordobés cercano lo escucho, switcheo automáticamente en Mona Jiménez y no hay forma de pensar que soy santacruceña, pero hace casi 20 años que vivo en Santa Cruz. El día 2 de vivir en Santa Cruz conocí a dos personas. Una es Tarek Callar, que vive ahora en Buenos Aires, y la otra es Antonio. O sea que para mí este libro tiene un valor muy importante porque está después de tantos años junto con él en este proyecto. También habla de las idas y vueltas de la vida, pero volver a encontrarnos en un proyecto para mí hace que tenga un valor emocional muy grande. Y a su vez, Esteban y Leandro nos hemos encontrado en algún momento en la universidad con distintos matices, como alumno, como profe, compañeros de trabajo. O sea que también Pensatorias tiene ese plus de cómo no solamente el periodismo, yo hace bastante que no me dedico exclusivamente al periodismo gráfico, que sí a producir, pero cómo la universidad también nos ha reunido en algún lugar para pensar un proyecto conjunto. Y bueno, hoy con Esteban estuvimos casi 10 horas parados en la ruta. Llegamos porque había que llegar. Pero bueno, mi historia tiene que ver con los viajes, no con estar varado en la ruta, pero sí con estar varado en una terminal de ómnibus. Y es una historia que refleja mucho de los que somos, no somos santacruceños y habitamos la Patagonia, que es viajar y todo lo que nos pasa con trazar estas distancias, viajar en el Pingüino, quedarnos horas en las terminales de ómnibus, y encontrarse con esa soledad del estepa donde parece que no hay nada, pero hay mucho. Hoy estábamos con Esteban ahí mirando la nieve, el paraje, y había huellitas de guanacos y había rasgos de naturaleza y de vida, a pesar de que nosotros estábamos ahí pensando si eso se transformaba en nivel o qué, porque nos quedaban pocas horas de luz y nadie iba a nuestro auxilio, pero bueno, lo logramos. Pero sí, mi historia tiene que ver con esa posibilidad de ir hacia el encuentro, lo que significa para mí Río Gallegos. Vivo en Caleta, Olivia, pero Río Gallegos es el lugar del encuentro, donde están mis compañeros, que tienen que ver mucho con quién soy. Yo llegué a Santa Cruz y lo primero que hice fue trabajar como periodista y después fui profesora de la universidad. Entonces, esas palabras del encuentro tienen que ver con el encuentro con mis compañeros, que tienen que ver con esta generosidad que tiene la Patagonia para quienes llegamos acá, no conocemos a nadie y nos hacen un lugarcito en sus casas. O nos peleamos, después nos volvemos. La palabra de Lucrecia, voy a pasar para el lado de Ruth, que está allá. Pensaba que iba a ser la última, pero no vas a ser la última.
Wilson Mati, que bueno, como decía hace rato, la conocí en esto de la defensa del ejercicio periodístico, cuando se generaba nuevamente el sindicato de prensa aquí. Bueno, pero ella se alejó, tuvo un impacto eso en su vida, pero la fue acercando a las expresiones artísticas que seguramente ya estaban esas inquietudes en su vida, de diferentes formas. La literatura es una de ellas, nada más, porque el teatro también es lo que la convoca actualmente. Ruth Bonaver, siempre contenta, siempre simpática, siempre feliz. Después vamos a hablar de literatura un poco, pero en realidad vamos a contarnos un poco a grandes rasgos esta incorporación al proyecto y bueno, cómo estás viviendo todo esto. Bueno, me sumo a mis compañeros al agradecimiento colectivo. Es para nosotros muy importante que estén todos ustedes hoy acá. Muchas caras que yo tampoco conozco y también lo agradezco. Te agradezco a vos, Cacho, por haber aceptado ser nuestro moderador hoy. Quiero destacar algo muy importante. Es la primera vez que estamos los 6 y que nos vemos las caras los 6. O sea, esta propuesta nació en pandemia y es la primera vez que estamos los 6 juntos. Así que un aplauso por eso. Tanto Esteban como Lucrecia llegaron hace 20 minutos, Lucrecia recién escribía La Odisea. Así que bueno, como contaba Cacho, a mí me convoca también Tony, debo ser la tercera o la cuarta la que convoca. También, bueno, y en pandemia, justo en mi situación era particular porque yo ya tenía escritos algunos cuentos y desde el 2015, 2014, 2016, por esa fecha yo tenía algunos cuentos escritos y recién en pandemia yo me animo a dar a conocerlos, o sea, no por temor, por vergüenza, porque no me animaba, no lo había considerado antes, entonces la pandemia fue la situación propicia para eso, porque además la virtualidad te permite un relajo un poco más cómodo. Mandás un video grabado, un Zoom. Bueno. Así es que también con Esteban Lewe nos encontramos en todas las ferias virtuales del libro de 2020, 2021, nos encontramos en todas las ferias virtuales. Entonces en ese contexto es que Tony se comunica conmigo para proponerme ser parte de este proyecto, del cual estoy muy feliz. Estoy muy feliz no solo por el libro, sino por las personas que convoca esta iniciativa. Conocí gente, o sea, muchos de ellos ya los conocía por el ámbito del periodismo, de los medios, y a otros por ahí no tanto, entonces esto permitió acercarme muchísimo más a ellos y estoy muy feliz de conocerlos a todos ustedes. Cada vez el vínculo crece. Y bueno, aquí en Prensatorias tengo, por ejemplo, hay un cuento que se llama El Reencuentro, que ese es uno de los cuentos más viejos que tengo, y después hay otros nuevos como Inmóvil, que ese sí fue generado en pandemia, y el juego también. Bueno, no. Sí, después vamos a ir por lo particular. Bueno. Y yo me perdí, viste que yo me perdí en un momento. Bueno, que sepan entender. Voy a ir ahora. Después vamos a hacer cosas muy particulares, ya más del género, que era la intención, pero con Leandro acaba de presentar también los Puentes Invisibles aquí en esta feria provincial del libro. Él ya viene con este libro precisamente, donde se ve claramente también lo periodístico de su parte y lo literario. Es así, periodístico y literario, lo de Leandro, a mí me parece que es de esa manera. Pero bueno, tenés gimnasia ya con esto de la oratoria en feria del libro, así que una consideración así general de todo esto que está pasando. Yo después voy a ir con el jefe, vos acá, él me va a decir, me tiene que decir algo, me tiene que responder una pregunta acerca de todo lo que ha sido este sufrimiento. Y bueno, algo han dicho, pero una consideración tuya, Leandro, acerca de Prensatorias. Bueno, buenas tardes a quienes se acercaron. Un breve paréntesis, agradecer la invitación de la Secretaría de Estado de Cultura y de la Biblioteca Pública Provincial a poder estar acá presentando Prensatorias. A mí me pasó que el proceso, la verdad, estamos sonando bastante ordenaditos y el proceso fue bastante caótico. El proceso del libro, ¿cierto? De hecho, iba a ser un libro sobre pandemia, en pleno 2020, nos veíamos por Zoom, y pasados 6 meses era una tragedia la pandemia. Y dejó de ser tema, y terminó siendo tema libre, aunque quienes
vayan leyendo el libro, van a ver que en las dedicatorias, en algunos textos, los de Lucrecia dando clases en pandemia, hay un texto de esa situación de docente en situación de encierro en la virtualidad. Es decir, quedó la pandemia ahí también, aunque fue disparando hacia otros lugares. Y me pasó haciendo el libro, en un momento decir, bueno, ¿cuándo sos lector del libro? De tu propio libro, y en este caso un libro colectivo. Y leyéndolo para la última corrección, antes de mandarlo a imprenta, hace 2 meses más o menos, me pasó a leerlo un tirón, que en realidad lo leemos para encontrarle errores, a ver si hay alguna cosa a corregir. Y me pareció un libro entretenido, interesante y heterogéneo. Esas 3 cosas. Muy variado y es inevitable porque somos media docena de personas escribiendo y cada cual le pone su impronta, y al mismo tiempo casi todos debutantes. En mi caso, si bien presenté, bueno, hace 2 horas presenté Los Fuertes Invisibles acá, y son 2 libros que se escribieron en mi proceso en paralelo. Entonces no es que tengo un montón de experiencia, se escribieron juntos, el mío salió unos meses antes por las cuestiones de las imprentas y cuando terminas de vender el libro y demás. Pero esa sería la conceptualización, es interesante, entretenido y heterogéneo, con el plus de los dibujos de Martín Flores, de Tintoretto, quien prefiere no ser visto y que lo veamos a través de sus dibujos, por eso no está hoy acá, que hizo su propia interpretación de los cuentos, que eso está bueno, no es, mira, tendrías que dibujar tal o cual cosa, no, dibujó lo que él interpretaba de los cuentos y ahí quedó. Interesante, entretenido y heterogéneo. Es la definición de Leandro. Y entretenido es uno de los cuentos, bueno, vamos a ir a los cuentos después, pero Sandro Díaz es productor, es el más joven. Es el más joven, ¿no? Sí. Yo lo miro y me parece que sí, que es el más joven. Bueno, trabajamos mucho tiempo con Sandro, también en pandemia, cuando no se podía salir a ningún lado, productor de Luego por entonces, de la Grupo Local. Empieza él más temprano en el mundo de los programas de rock, y ahora sigue con su rol de productor, y se animó a esto de escribir cuentos, relatos breves, desde su irreverencia, por un lado. Pero contame, Sandro, a ver, creo que lo tuyo fue realmente un desafío esto de poder escribir para un proyecto, porque creo que fue el que escribió para un proyecto, ¿no? Es decir, todos tenían más o menos un camino armado, de cuentos y de relatos, y Sandro fue el que lo tuvo que hacer, ¿verdad? Fue así. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por venir, y nada, es tremendo estar acá, es un lugar que siempre vine de chico fueron prácticamente mi guía las señoras de la biblioteca, así que nada, un gusto estar acá, qué bueno que nunca me echaron y siempre me recibieron, así que nada, son esas cosas que uno se queda, ¿no? Y ahora, ¿qué hago acá? Presentando un libro. Pero bueno, no, yo creo que sí, básicamente yo vengo muy del mundo de la radio, del periodismo más radial, y siempre para mí la prensa escrita y eso fue como mucho respeto, le sigo teniendo mucho respeto, siempre como que para mí es la prensa, ¿no? La histórica, entonces uno siempre todo lo que sea textual siempre le tiene mucho respeto. He tenido experiencias gráficas, pero no son tantas como las de mis compañeros. Y yo dije, cuando me propusieron, dije, escribir y encima algo de ficción, yo dije, ¿qué? Digo, como que al principio dije, no, están locos esto. Pero me convencieron, el Ewe me convenció, me dijo un par de palabras que hoy justo me acordaba. Me decía, está bueno que por ahí tu visión de la vida esté plasmada acá, por el contexto que hay por ahí de ultraderecha y demás. Por ahí capaz que tu visión aporta algo, animate. Y yo dije, hola, dale, sí, está bueno. Y después un montón de veces me tuvieron que pinchar para seguir, porque también era como el más chico, también el más colgado, también tengo que reconocer. Pero bueno, nada, creo que tuve que empezar a producir y a escribir un par de cosas que gracias a por ahí series o libros que estaba leyendo, cosas, discos que fui escuchando, como dije, che, esto está bueno para un cuento, o por ahí algunas notas que había hecho dije, che, esto estaría bueno si se lo puede extraer un poco más con la ficción, ¿no? Cositas como de ese lado. Así que bueno, nada, sí tuve que empezar de cero y escribir en la pandemia. Yo escribía con ganas de no estar más en la pandemia. Qué
está el músico de atrás. Antes la mañana era maravillosa, no sé si era maravillosa, pero también no había que usar Ricky. Y bueno, nada, y algunas cosas hacen referencia a eso, como no a la pandemia, pero sí con ganas de, déjame hablar de esto, por favor. Y nada, y hay un texto sí que se llama Camino a gritar, que lo escribí en el secundario, y que está acá hoy en el libro. Me acuerdo que siempre, nada, me acuerdo de haberlo escrito en matemática. Claramente estaba boludeando, no estaba haciendo matemática y estaba escribiendo ese texto. Yo nunca quise ser escritor, yo siempre quise ser periodista. Yo escribía eso porque no sé qué pasó, pero la cosa es que quería sacarme de eso y ese texto fue muy tonto, así que no. Que generó todo esto, como ya se ha dicho bastante sobre eso. Yo lo que quiero preguntar a Tony es, también se juntaron en pandemia, la idea era tratar de hacer algo, pero podrían haber hecho otra cosa, un canal de streaming, podrían haber hecho preparar una película, vender dólares blue, un cripto de moneda, por supuesto, digamos, de barato, pero ¿por qué un libro? Bueno, un gusto, un saludo para todos. Muchas gracias por estar acá primero. Jamás pensé en tener un micrófono de mano aquí en el Centro Cultural presentando un libro, igual que vos, Sandro, y creo que peor, porque yo tengo más años. Claro, pero ella la más bien, en realidad ya tiene más. El tema es, a ver, creo que surgen, le decía a Cacho que la pandemia para mí, si bien es cansador hablar, es algo que puso luz en lugares oscuros y puso oscuridad en lugares donde había luz. Complicó, se dio lo peor, lo mejor, mucho peor en realidad, pensábamos que íbamos a ser mejor y no fue así. Y me parece que en mi caso, por lo menos con la idea, yo solamente fui escritor de la idea, nada más, consistía más que nada a ver, no sé, encendido algo que yo ya tenía hace muchos años apagado. Yo empecé a escribir a los 18, después no tiene nada que ver con el periodismo. Empecé a los 19 a trabajar en la prensa, después dejé, fui a otro laburo, volví a los 25, dejé de escribir lo que era ficción o lo que uno creía que escribía cuando tiene ganas. Y se me encendió esa idea y dijo, bueno, sería bueno escribir, yo qué sé, lo que uno siente. Me parece que ahora viéndolo tiene mucho que ver con exteriorizar la frustración, miedo, esperanza, no esperanza, oscuridad. Sobre todo eso, no es por nada casual, igual ustedes cuando vean el libro, que los dibujos sean en blanco y negro. No es tampoco un libro, no es un libro tampoco que yo veo que sea un libro de autoayuda, al contrario, me parece que tiene bastante cosas oscuras, pero también guarda algo de esperanza. Ahora, a las tres características que señalaba Leandro, le agregaría conflictivo, porque fue conflictivo hacerlo, porque es muy difícil ponerse de acuerdo entre 6 personas, y más siendo todos trabajadores de prensa, es muy difícil. Por suerte lo logramos, cada uno tenía su postura y demás, tardamos un montón de cuestiones en el medio, pero lo logramos. Ahora, como escribí un libro, que es la pregunta inicial, y me fui de rama, perdón por la rama, creo que es algo totalmente, yo lo veo como algo totalmente noble en un contexto en el cual nosotros no buscamos hacer plata, solamente contar una historia, cada una de su lugar, y que a alguien le llegue y le interese. Solamente eso. Por ahí es simplista lo que estoy diciendo. Pero en mi caso, por lo menos yo me imaginaba. Me cuesta también verme como autor, decir que soy escritor. Trabajé 17, sigo trabajando ya, 17 años sí en prensa escrita. Así que yo estaba del otro lado, de que está sacando fotos, de que está haciendo ahora o viendo para hacer una nota. Yo siempre estuve del otro lado, no estaba de lado. Por eso me cuesta también verlo de ese modo. Es una experiencia increíble, gratificante y la verdad espero que les guste. Bien. Gracias, Tony. Ahora, en lo particular, bueno, acá, para vender el libro, vamos a venderlo, ¿no? Pensadores tiene de todo. A mí me gustó mucho el libro, la primera pasada fue, bueno, ¿qué es esto? Todos estilos distintos, de lo absurdo, la prosa poética, periodística, lo sensual, el erotismo, lo descriptivo sobre nuestra ciudad, lo irreverente, el realismo mágico también, ¿no? Hay el realismo mágico. Hay un poco de todo. Y voy a arrancar ahora, creo que con Esteban, antes que se nos duerman, porque pobre
que le encanta, me parece a mí, Esteban, y está perfeccionándolo con el paso del tiempo, escribir sobre lo absurdo, la cotidianidad. Ese texto del fin de los 90 es muy recomendable para definir de alguna manera lo que es Esteban cuando va por lo absurdo. Quisiera que me definas algo, o de alguna manera, esto que estás haciendo vos. Sí, bueno, en mi caso es, en realidad desde la escritura, tomando en la vida incómoda y también pensatorias, trato un poco bien tiene que ver con mi trayectoria no netamente periodística, el absurdo, por ahí se relaciona mucho lo que hice en radio aquí en Río Gallegos durante muchos años, con la caja de Pachorra, 4P, que ganó un premio en 2015, y siempre íbamos por el lado del humor. Romper con lo solemne. Me parece que el absurdo es mucho romper con lo solemne y experimentar por ese campo. Uno de los 4 cuentos, justamente el fin de los 90, va por ese lado, aunque no sé si me parece tan absurdo. Me da. Sí, está como un juego con otras oscuridades, me parece por ahí, pero sí, es algo. A veces trato de experimentar por otros campos, pero irremediablemente siempre hay algún, por lo menos una pizca de humor ahí en mis textos. Es lo que van a poder encontrar. En contrapartida con otros, por ejemplo, creo que está La Vereda, El Perdedor, y Ausencias, que son el otro costado. Traté por ahí, para este libro en particular, de combinar los dos. Te repregunto así como estamos, te repregunto, ¿tuviste que seleccionar para pensatoria? O sea, ¿tuviste fin específico? O sea, ¿tenías material como para decir que este no, sí? Sí, porque en ese momento estaba preparando otro proyecto, que bueno, no salió a la luz. Tal vez quedaron, en mi caso quedaron algunas otras cuestiones que tal vez se verán en algún otro proyecto, pero lo que me gustaron estos 4 textos como para que peguen con los demás. O sea, tienen espíritu pensatorio, si existe algo así. Lo seleccioné justo para este libro. Voy con Lucrecia, porque yo hablaba hace un rato de prosa poética periodística. Yo no sé si ella va a estar de acuerdo con eso. Bueno, lo que yo veo acá, en uno de los textos más, para mí, interesantes, refiere a eso. También hay alusiones en los textos que presentan pensatorias a la pandemia específicamente, como lo hemos dicho, a los viajes, que hemos hablado de eso también. ¿Estás de acuerdo con esto que estoy diciendo? ¿Hay una búsqueda por ese lado, Lucrecia, en este trabajo que estás presentando aquí? ¿Prosa poética, periodística, o estoy muy equivocado? Puede ser el tema de escribir narrativa no es un lugar que yo haga frecuentemente, me siento muy emparentada con lo de Ruth. Siempre escribí, pero escribí narrativa, pero no para publicar. Soy una esclava del sistema universitario que nos hace escribir textos académicos, donde la voz del enunciador tiene que ser serio, formal, neutral, porque lo importante es lo que uno investiga, no lo que uno siente, piensa, mira. Yo me fui acostumbrando, digo que están mis compañeros acá y creo que sufren eso, ¿no? Que a veces uno tiene que escribir tanto para la academia donde pareciera que lo que siente no vale. Y en mi caso, como soy Tauro con ascendente en Libra, no sé qué tendrá que ver, pero bueno, en mi caso fue que siempre que necesito decir, lo hago en 2 lugares. O escribiendo, porque creo que algo que también le pasa a Esteban es con la música. Esteban tiene más rodaje con la música que yo lo abandoné hace un tiempo, pero cuando no hay forma, en mi caso, de poder decir, de no poder decir lo que siento con la voz, lo digo con las palabras. Y eso empezó cuando vivía en Río Gallegos, yo tenía un personaje que se llamaba Crónicas de la Mujer Alada, no sé si te acordás que hace ya tiempo, que eran textos cortos con un género de fábula, que buscaban eran cuentos cortos que buscaban una reflexión tipo fábula, reflexionaba sobre algo, tenía un alter ego, la mujer alada dejó de escribir cuando murió su alter ego. Cuando fue lo de la pandemia,
justo antes de que Tony me llamara, yo había encontrado un momento para poder escribir y me habían pedido del diario Nuevo Día que escribiera algo sobre la pandemia. Entonces justo surgió esa posibilidad de reencontrarme con la palabra y pude hacer ese vínculo con lo que eran las crónicas de la mujer alada, con este registro sobre lo que yo estaba atravesando. Me gusta escribir, yo no hago poesía porque si hay alguien que hace poesía acaba de decir, a ver, yo no tengo nada que ver con la rima, ni cuento palabras, ni me fijo en lo asonante, lo consonante. Me sale jugar con los ritmos de la palabra, así como él le sale. Ay, gracias. Gracias. Ahora no, ahora voy a poner poema. No, realmente porque yo tengo amigos que son grandes, tengo una amiga que es una gran poeta y hablar de poesía para mí es como, yo me acuerdo que de la chica nos hacían recitar parados arriba de un banquito y yo tenía que poner las manitos así, entonces yo nunca me sentí en esa postura. Sí siento que hay dolores en la vida que tienen rima en las palabras y algunas de las cosas que están ahí van en consonancia con eso y no puedo, no sé si a vos te sale el tema del absurdo, yo no, me sale contar a veces más lo que duele que lo que me pone feliz. Y en la pandemia tenía mucho de eso, ¿no? Lo difícil de escribir, de dar clases medias por tecnologías. Hay un texto que tiene que ver con mi entrada a la menopausia, algún tema que las mujeres nos tienen bastante callados, es más fácil hablar de la menstruación y no de la menopausia. Y tiene que ver con los cambios del cuerpo también. Y eso nos pasó a muchas mujeres en la pandemia. Y esa búsqueda sobre el decir no está dentro de un género, para mí, porque ya los requisitos que nos da la academia, para mí la narrativa y la literatura tienen que ver con las posibilidades de sentir y decir, emocionarse, contar. Y me sumo una pregunta que le hiciste a Tony. ¿Por qué hacer un libro? Porque un libro, primero, es un desafío colectivo, como decían los chicos, porque un libro deja, funda, ancla. Hay algo acá que podemos ver, podemos tocar, podemos mirar, podemos oler, podemos compartir, podemos regalar. Y yo creo que mis compañeros son periodistas que dicen todo el tiempo de distintos formatos y un libro permite sintetizar esas emociones de lo que cada uno es. Si no conocen a Esteban es absurdo en sus formas de nombrar la realidad, desde la música, desde sus formas de reírse. Tony también tiene mucho que ver con sus textos, Ruth, Sandro, Leandro, y nosotros estamos en esa tensión, ¿no? En qué momento termina el autor y en qué momento empieza el escritor. Y yo creo que lo bueno de ser periodistas que hacen narrativa es que somos las dos cosas al mismo tiempo. Me sorprendí con los textos de Ruth también, hay sexualidad, hay erotismo, hay un montón de cosas. Ruth, ¿qué tenés para decir? Es autorreferencial. Es importante la aclaración. Ficción 100%. En el caso de telo en telo, para mí fue el desafío más grande. Porque en lo personal me estaba alejando un poco de mi energía femenina y del amor propio también. Entonces, de telo en telo fue como aproximarme otra vez al erotismo, a encontrarme como mujer, bueno, tiene que ver con eso. Ese cuento tiene que ver con eso particularmente, como digo, no es autorreferencial. Lo digo, lo aclaro y a modo de humor porque me ha pasado que me han preguntado, como, no sabía que Ruth. Pero mira la voz, con esa carita. Con esa Entonces, no, tenía que ver más que nada con un desafío, con sacar por dentro algunas cuestiones, romper con una estructura mía también, ¿no? Más que nada también con eso tiene que ver ese cuento. Y bueno, después hay un cuento que se llama El Juego. Tanto el juego y el reencuentro tienen que ver con la infancia, con el amor en la infancia, en el reencuentro, bueno, es un amor
domingo pasado, que a veces uno como adulto subestima el amor en la infancia y bueno, digo que no, que hay que escuchar a las infancias, que las infancias también se enamoran, también padecen el amor y bueno, el juego tiene que ver un poco con eso, ¿no? No subestimar a las infancias con respecto al amor. No, eso es un poco de resumen de algunos de los textos, pero cómo llegar a eso. El erotismo, la sensualidad no es algo fácil de escribir. No, por eso fue un desafío muy grande para mí. ¿Qué te han dicho sobre eso? Porque ya el libro, en muchos aspectos, tus cuentos ya han sido, tus textos ya han sido leídos, supongo que ya has recibido evoluciones. ¿Qué te está pareciendo eso? Sí, por ahí de personas que se han sentido, han pasado situaciones similares. Sí, me han dicho algunas Buenas y malas. malas. Buenas y entretenidas. Bueno, ahora sí, vamos con Lea. Decíamos, él ha presentado hace nada, Los Puentes, su primer libro, en donde bueno, se abordan cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad, con la Patagonia rebelde, muy descriptivo, muy periodístico. Los relatos de Leandro son una invitación a seguirlos. Y bueno, nada, Leandro, en este proyecto Pensatorias elegiste cosas muy específicas, algunas que estaban vinculadas ya con Los Puentes. A vos te pregunto, porque ya lo estás sacando y ya has recibido devoluciones y demás, ¿cómo estás viviendo estos meses, este tiempo en donde seguramente muchas devoluciones has tenido y donde se te abrió una puerta que, bueno, ojalá no se cierre nunca, ¿no? Que es la literatura, tu literatura? Me sigue pasando y me pasó hace 2 horas cuando presentamos Los Puentes. El libro es muy reciente igual, ¿no? La desafío llegó hace 15 días, Los Puentes a fin de año. Y sigue siendo muy sorprendente escuchar la recepción del público, puntos de vista, impresiones, emociones, cosas absolutamente heterogéneas, que es lo que te empieza a llegar. Y al ser la primera vez que publicamos, la mayoría de nosotros, Esteban contó su experiencia en los inicios de la pandemia, al no tener esa experiencia previa me resulta muy fuerte, básicamente me resulta muy fuerte las devoluciones. Vos antes hablabas de lo periodístico y literario. Lo que puedo decir en relación a Prensatorias, mi libro propio tiene 40 textos. Prensatorias tiene 4 de esos 40. Porque crecieron a la par. Mi libro estaba trabado y lo destrabó Prensatorias. Y al final terminó saliendo mi libro antes, pero eso porque era difícil ponernos de acuerdo entre 6, y es más fácil ponernos de acuerdo con Ariel Dileo y con Jorge Culinao, con quienes trabajé en libro. Bueno, dicho sea de paso, con Ariel Dileo y con Patricia Laura Jiménez trabajamos este libro. La parte de la realización en sí, podríamos decir la materialización con Ariel, y la parte de la escritura de alguien que nos corrigiera los textos con Patricia. Y para terminar, como tenía que elegir 4, elegí 2 de una historia que muchos preguntan si es cierta o no, y es cierta, la del viejito, el viejo duende de la ría. Es cierta, sí, es cierta. Llegaba a casa y me ponía a escribir lo que había conversado con ese señor, básicamente. Después de salir a pelear ahí en la zona de Molle. Y en este cruce de ficción y realidad elegí 2 ficcionales que están en Prensatorias, que es lo que menos tiene mi libro, es más periodístico. Y el escenario común sigue siendo la ría, que aunque parece trillado y un lugar común, en realidad lo que me pasó es que ese lugar por distintas razones me atravesó. Y me pasaba que era caminar, andar en bicicleta, llegar y escribir. Entonces es un escenario presente en los 4 textos, ahora que lo pienso. En los 4 elegidos en Prensatorias está la geografía de la ría de Río Gallegos. Y bien que la está rescatando la geografía, esa porque en realidad se habla mucho, pero nos indaga, no sé, o sea, digamos, está buenísimo que se pueda andar desde otros lugares, se pueda hablar de la ría, de lo que nos pasa ahí, porque ahí nos pasa el bien.
Pasa la vida. En ese lugar pasa la vida de gallegos. Sí, es así. Bueno, Sandro tiene un cuento que ha sido, no sé cómo estamos de tiempo, Toño. Ya estamos. Breve. Nos vamos a extender un poquito para preguntarle a Sandro, para cerrar con Tony. El cartero punk, se hizo viral el cuento del cartero punk. ¿Por qué ese rescate, Sandro, de la figura de un cartero y de un cartero ni más ni menos que está inspirado en una persona real que le hice varias notas. No somos amigos, pero la verdad que me cae muy bien lo que hace, su música. Y nada, y es cartero y tiene una banda de punk rock. Y yo siempre pensé, wow, esto es surreal, digo, wow, esto es como un cuento. Y siempre que le entrevistaba no era una pose, sino era literalmente eso, un cartero y era punk rock, literalmente punk rock. Y le voy a pedir un aplauso porque van a tocar hoy en la Feria del Libro a las 20. Llega a la Feria del Libro y para mí es simbólico y está muy loco. Todo sigue siendo medio raro, ¿no? Es como va saliendo demasiado bien, eso me da confianza. Pero digo, más allá de eso, sí, como que siempre cuando le hacía el antes digo, wow, qué loco, este chabón parece un personaje de un cuento. Así que nada, es un cuento a través de eso y un poco de reivindicación. Ahora sí vamos a cerrar con Tony, le pedimos un segundito más a Peña. Bueno, Tony, una reflexión final de lo que diga vos. Sobre tu texto yo puedo decir que bueno, es muy bueno la forma, es una búsqueda, como yo, ¿no? Naturalmente, bueno, llegar al final, pero habiendo dejado todo en el camino. El final no necesariamente tiene que sorprendernos. Lo anterior es lo importante. No sé si querés hacer una consideración sobre eso, sobre tu trabajo, o hacemos el cierre ya. Hacemos el cierre, pues ya abrí la puerta igual, así que no hay ningún problema. Primero, para terminar, queremos aclarar que es un libro autogestivo, lo pagamos nosotros, creo que por las dudas, no es algo que se haga siempre, y menos en este país. No me voy a poner a hablar de eso, pero obviamente. Pero quiero remarcarla también, agradecer enormemente a Ariel, pero enormemente, y también a Patricia Jiménez, con quien trabajé incluso en tiempo full, hace muchos años, así que es imposible el libro hubiera salido sin la ayuda de los dos. La verdad, es un enorme agradecimiento que tenemos que dar. Y lo pueden conseguir. Y el libro lo pueden conseguir obviamente por las redes sociales, el Proyecto Prensatorias, o comunicándose por las redes también con cada uno de los autores que aquí nos presentan. Una pregunta, profesor. Sí, yo sé que es digital. ¿Cómo trabajaron el título? Que me encanta. Bueno, me da risa porque esa pregunta me han hecho justamente cuando hemos dado entrevistas y yo decía, bueno, digo, ¿qué les parece? No es nada del otro mundo. Somos trabajadores de prensa, vamos a contar historias. Prensatorias. A mí me pareció lo más obvio del mundo, pero salió de ahí, sinceramente. No, bien, a vos te parecía así, que cae muy duro combinado. A mí me Pero pareció. en un conjunto de 6 personas, 7 incluyendo a Tintoretto, quizá trabajar el título dio algunas situaciones, pero no en este caso, ¿no? No, creo que no, en realidad por eso. Sí, quedó así, consensuamos y bueno, antes de terminar también quiero decir a Martín Flores, a Tintoretto, que tampoco hubiera sido posible el libro sin él, que es el dibujante, un gran dibujante ribereño. Muchas gracias. Y a mí me quedó pendiente una pregunta, pero no se fue. A ver. El club de